Bueno, buenos días. Hola y bienvenidos todos, estimados participantes, a nuestra sesión de hoy, titulada Hacia una sostenibilidad socioeconómica y ambiental del reuso, modelos de negocio, donde veremos costos, modelos de negocio y beneficios del uso de aguas residuales. Mi nombre es Julio Montes de Oca, soy coordinador de políticas para la GIZ dentro del proyecto CRU Plus. Antes de comenzar, les comento que esta sesión se grabará y se cargará en el sitio web de nuestra academia más adelante. Si no desea ser grabado o formar parte de la grabación, le solicitamos amablemente que abandone la sesión ahora. Bueno, estamos disfrutando de un curso ofrecido por la Academia CRU Plus, que es una plataforma gratuita que reúne todas las iniciativas de capacitación lideradas por el proyecto GEF CRU Plus en un solo punto. Esto con el propósito de proveer conocimiento y brindar un espacio para la co-creación de soluciones de agua y saneamiento en la región del Gran Caribe. El proyecto GEF CRU Plus es una colaboración financiada por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y implementado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. Actuamos en 18 países de la región del Gran Caribe. Y este proyecto se ejecuta en nombre del BID por la GIZ y la Organización de Estados Americanos, OEA, y en nombre de PNUMA por la Secretaría del Convenio de Cartagena. El proyecto GEF-CRU Plus ofrece soluciones innovadoras y basadas en la naturaleza para mitigar los efectos de las aguas residuales no tratadas en el medio ambiente y la salud pública. Las capacitaciones brindadas por la Academia CRU Plus están segmentadas en bloques. Esta sesión pertenece al segundo bloque de capacitación, que consiste en 6 sesiones que abordan diferentes temas relacionados al reuso de efluentes domésticos tratados. Les recordamos que los participantes que asistan al menos a 5 de las sesiones podrán optar por un certificado de participación. En este momento le solicitamos por favor registrarse en el enlace de Wisembly que pueden ver en el chat y también se está proyectando en la pantalla, incluyendo la contraseña Academy 2, y cualquier problema que tenga con el enlace, por favor pongan un mensaje en el chat y daremos un par de minutos en este momento para que puedan llenar el registro. Muchas gracias y volvemos en 2 minutos. Muchas gracias y pueden continuar llenando la encuesta mientras termino de dar esta introducción. El link sigue activo, no se preocupen. La opinión de todos es muy importante para nosotros porque también les agradeceremos su retroalimentación sobre el evento a través de una encuesta cuyo enlace enviaremos por el chat hacia el final del evento del día de hoy. Si estamos listos, entonces voy a proceder a presentar a nuestro facilitador estrella, que tal vez ya lo conocen de sesiones anteriores, pero lo presentamos igualmente, el señor Gustavo Heredia Dieters.
Gustavo es especialista en agua y saneamiento, con formación en ingeniería y más de 15 años de experiencia liderando proyectos de desarrollo de servicios básicos para ciudades en crecimiento. También lideró por más de 15 años Aguatuya, una ONG dedicada a la promoción de soluciones innovadoras en agua y saneamiento, que trabaja en alianza con gobiernos municipales, organizaciones comunitarias y sector privado para el desarrollo de servicios básicos urbanos. Actualmente es consultor del Banco Mundial en proyectos de saneamiento en lugares como Perú, Bolivia, Sudáfrica, Etiopía y Kenia. Y bueno, le paso la palabra a Gustavo para que nos conduzca a través del programa del día de hoy. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ti, Julio. Muy buenos días con todos y todas. Contento de estar nuevamente con ustedes en la cuarta sesión de este curso. Como recordarán, o tal vez para quienes no han participado de algunas de las anteriores sesiones, en la primera sesión habíamos conversado sobre la problemática de las aguas residuales en el mundo, los grandes desafíos que enfrentamos y las muy buenas razones que tenemos para tratar las aguas residuales antes de descargarlas al medio ambiente y la oportunidad que se genera a tiempo de desarrollar proyectos de reuso. Entonces, eso habíamos visto en la primera sesión. En la segunda sesión habíamos visto el cómo. Nos hemos enfocado en las tecnologías para tratamiento de aguas residuales, qué es un tren de tratamiento. Hemos visto todos los pasos, el tratamiento primario, secundario, terciario, etcétera. Luego la tercera sesión fue sobre gobernanza y normativas, la anterior semana, donde tuvimos la participación de otros expertos e instituciones como el BID, por ejemplo. Lo interesante fue ver las diferencias y la colección que hay de leyes, políticas y normativa a nivel regional, teniendo unos países más adelantados que otros, pero teniendo un denominador común en el que se ha avanzado bastante en los últimos años en temas de políticas y normativa para aguas residuales, pero no tanto en reuso, ¿no? Es bastante nuevo el tema del reuso y los países están en este momento, muchos de ellos, desarrollando recién su normativa en cuanto al reuso. El día de hoy vamos a tocar el tema que muchos quieren saber y que muchos se preguntan, y es lo primero que te preguntan cuando queremos encarar un proyecto de tratamiento y reuso. ¿Cuánto cuesta? ¿No es cierto? ¿Cuánto cuesta tratar? ¿Cuánto cuesta reusar? ¿Cómo voy a recuperar esos costos? Entonces, la sesión de hoy está enfocada en ese tema. Voy a pasar al siguiente slide. Básicamente vamos a dividir esta sesión en dos partes grandes. La primera es específicamente la determinación de costos de tratamiento. Y la segunda, cómo aseguramos la sostenibilidad socioeconómica y ambiental de un sistema de tratamiento de reuso. Espero que para el final de la sesión ustedes tengan una respuesta clara a estas dos importantes preguntas en cuanto al tratamiento y reuso de aguas residuales. Primero está la determinación de costos. Normalmente cuando trabajamos con proyectos, modelamos financieramente tanto los costos como los ingresos, es decir, el flujo, digamos, de fondos de cualquier proyecto, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre en temas de tratamiento de aguas residuales. Y también existen herramientas de cálculo. Sin embargo, hay un tema especial de nuestro sector que es probablemente diferente a otros sectores. En temas de energía, por ejemplo, uno puede entrar a Internet y muy fácilmente puede encontrar el costo internacional del barril de petróleo, por ejemplo, o de la gasolina, ¿cierto? Uno puede encontrar rangos. En tema de generación de energía, que es más complejo que solamente tener el combustible, eh, es igual fácil encontrar, hay muchísima información, sobre todo generada en los últimos años, sobre el costo de producir un kilovatio hora por energía solar, por viento, por gas natural, carbón, etcétera, ¿no? Y uno al tiro encuentra gráficos comparando cuánto cuesta el kilovatio hora de distintas fuentes de energía, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Eso está, esta información está al alcance de todos, es disponible, ha sido muy estudiada, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando buscamos costos de tratamiento de aguas residuales o costos de saneamiento en general, de saneamiento básico, es otra historia, es algo muy distinto, diferente, hay muy poca información y cuando uno encuentra finalmente, por ejemplo, bases de datos de costos de proyectos, digamos, de agua, alcantarillado, uno encuentra unas brechas tremendas de diferencia de costos, ¿no? Por ejemplo, en algún momento he visto alguna base de datos del Banco Mundial o del BID y encontramos costos de alcantarillado per cápita, por ejemplo, que van desde $50 por persona hasta 2.000 o 4.000 dólares por persona. Entonces, eh, es difícil, digamos, determinar esos costos por falta de información. Y en realidad, muchas veces estos números son poco confiables o son distorsionados. Uno, porque el sector está altamente subsidiado, entonces muchos de estos costos pueden ocultarse. Y dos, porque muchas veces cuando uno habla del costo de alcantarillado se refiere solamente a la red de recolección, por ejemplo, y no se están tomando en cuenta que para ese sistema de alcantarillado también hay un costo de los baños, de los inodoros, y por el otro lado de la cadena también tenemos los costos de tratamiento, etcétera. Entonces, el no saber qué está incluido en ese costo y qué no, también es parte del problema. Bueno, en todo caso, en esta primera parte de la sesión de hoy, vamos a aprender a determinar de manera apropiada los costos de tratamiento y reuso. Ah, hay dos sistemas, dos metodologías de modelación financiera que son los más comunes. Y sobre todo el primero, el valor actual neto, o valor presente neto también se llama, es lo más común en la evaluación de proyectos, ¿no? Entonces, siempre que se concibe un proyecto de agua, de saneamiento, de tratamiento de aguas residuales, etcétera, normalmente se va a utilizar esta metodología del valor presente neto. Ah, digamos, la herramienta estándar para hacer una evaluación de proyecto. Sin embargo, tiene algunas desventajas cuando queremos saber los costos de la perspectiva del operador, digamos, o de quien quiere hacer el negocio de tratamiento y reuso, ¿no? Esta metodología del valor actual neto está más enfocada a una evaluación de inversiones, ¿no? Entonces, es la evaluación que te va a pedir el inversor, el banco, el ministerio, ¿no? Pero no tanto el operador de cada día. Entonces, por eso es que quiero presentarles además esta otra metodología del costo anual equivalente, que ahora se le está utilizando mucho y mucho más que antes en este tipo de proyectos. Entonces veamos de qué se trata cada una de ellas. Primeramente, el valor actual neto o valor presente neto. Básicamente, tenemos lo que ven en la pantalla, un flujo de fondos, en este caso es un flujo negativo porque son costos, ¿no? Y decimos, bueno, en mi proyecto de tratamiento y reuso voy a tener que hacer una inversión inicial, ¿no? El año cero, y tengo que invertir, no sé, $100.000 para una pequeña planta de tratamiento. Y luego de haber invertido esos $100.000 inicialmente, cada año voy a tener un costo de $20.000 para operar esa planta. ¿Sí? Entonces, ese es mi flujo de fondos en el tiempo. Inversión inicial $100.000 y cada año $20.000. Entonces, ¿cuánto me cuesta, digamos, ese tratamiento? Bueno, en 10 años me va a costar 100.000 de mi inversión inicial más 20.000 por 10 más 200.000, en total 300.000, ¿no es cierto? Entonces, ese sería mi costo total, digamos, en el tiempo, en 10 años de ese proyecto, que incluye tanto la inversión como la operación y mantenimiento de esa planta. Entonces, ese es el valor actual, simplemente he sumado esos gastos, digamos, ¿no? Pero aquí hay un tema adicional y es que el dinero tiene un costo en el tiempo. No es lo mismo $1 hoy que $1 de aquí a 10 años o a 2 años o a 5 años. Entonces tenemos que tomar en cuenta ese valor del dinero en el tiempo y eso es un interés. Entonces cuando tomamos un interés, que esto se puede fijar dependiendo el tipo de proyecto, etcétera, el tipo de sector,
¿no? Normalmente para proyectos de desarrollo se utiliza el 5%, pero podría ser 1, 2, 3, 4, dependiendo la normativa del país o las condiciones de financiamiento que uno quiere aplicar. Entonces, cuando uno toma en cuenta ese valor del dinero en el tiempo, en vez de simplemente sumar estos flujos y decir, ah, me sumas 300.000 y ya, entonces ahí es donde calculamos el valor actual neto, ¿no? Entonces, ese neto quiere decir que toma en cuenta esa tasa de descuento, ese interés. Bueno, ya para calcular esa diferencia entre simplemente el valor actual y el valor actual neto, es que, bueno, usamos un par de fórmulas, etcétera. No es necesario que nos interioricemos tanto en la fórmula en sí. También se puede usar simplemente un Excel o cualquier otra herramienta, y eso nos va a calcular cuál es el verdadero valor a hoy de ese flujo en el tiempo. O sea, cuánto valen hoy esos $300.000. Entonces, vamos a ver primeramente una planillita rápidamente donde voy a compartir esta pantalla, donde vamos a ver esto de manera más interactiva y didáctica. Ok, compartimos. Ok, ahí sí pueden ver mi pantalla. Entonces, tenemos aquí una columnita del proyecto A con un flujo para 10 años, ¿no? Entonces, digamos que en el proyecto A era el que veíamos hace rato. Entonces, voy a hacer una inversión inicial de $100.000 y luego cada año voy a gastar $20.000 para operar y mantener cada año esa infraestructura o ese servicio de tratamiento de aguas residuales, ¿sí? Entonces, fíjense cómo en los 10 años voy a haber gastado entre la inversión y la operación de mantenimiento los $300.000. Ahora le pongo la tasa de descuento, el 5%. Entonces, esos $300.000 ya no son $300.000, son $242.000, ¿sí? Eso es lo que me cuesta a hoy que esa planta funcione 10 años, ¿no? Entonces, si tendría toda la plata hoy día, equivaldría a $242.000 para el funcionamiento, inversión y funcionamiento de ese sistema por 10 años. Entonces, por un lado, el valor actual neto lo que nos hace es convertir un flujo de dinero, en este caso de 10 años, a un solo número, ¿no? Entonces, en vez de decir una inversión de hoy de tanto y 10 gastos anuales de tanto, todo me lo convierte a un solo número, que es el valor presente neto o valor actual neto, 242.000. Eso nos sirve, uno, para ver cuánto cuesta ese proyecto, tomando en cuenta tanto la inversión como operación y mantenimiento, pero también nos sirve para comparar con otras alternativas, otros proyectos, otra tecnología, una opción alternativa. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo una alternativa? En vez de invertir $100.000 en esta planta de tratamiento, me ofrecen otra tecnología que me dice, esta tecnología te va a costar un poco más, te va a costar $150.000, ¿sí? Entonces tienes que invertir 50% más de lo que habías pensado, pero cada año la operación y mantenimiento va a ser menor porque no va a usar energía, digamos, o va a usar menos energía, por ejemplo, ¿no? Entonces digamos que cada año vamos a gastar solo 10.000 en vez de los 20.000 que teníamos antes, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Que el segundo proyecto a la larga es más caro o más barato que el primer proyecto? Entonces, igual hacemos el cálculo, obviamente con el mismo interés para que sea comparable, y vemos que el valor presente neto o el valor actual neto de esta segunda inversión es menor que el valor presente neto de la primera inversión, de la primera alternativa, ¿no? Entonces, esa es la función, la utilidad, digamos, de esta metodología del valor actual neto. Número uno, nos permite comparar dos proyectos distintos, tomando en cuenta, número dos, tanto la inversión como la operación y mantenimiento. Entonces vemos que $216.000 aquí es menos que $242.000. Entonces, el segundo proyecto es más barato. Puedo comparar y decidirme por el costo por el segundo proyecto. Entonces,
De esta manera funciona el valor actual neto. En el Excel es muy sencillo, simplemente la función NPV, Net Present Value, le decimos el interés, el flujo de dinero, y tenemos nuestro valor actual neto para saber cuánto cuesta un proyecto o poder comparar dos proyectos alternativos. Bien, entonces si yo soy el financiador o el ministerio, este es el número que necesito para saber cuánto tengo que invertir o para comparar distintas alternativas. Y les había mencionado que, por otro lado, tenemos otra metodología. Y vamos a aprender esa metodología con un ejemplo de un servicio de taxi. Digamos que quiero brindar un servicio de taxi, quiero ser taxista, ¿sí? Entonces, voy a hacer primero una inversión inicial, ¿no? ¿Cuánto cuesta un taxi? A ver si en el chat ponen ahí, ¿cuánto es el valor de un auto, de un taxi? Digamos que vamos a invertir en un taxi, como que ven en la foto, unos $25,000, ¿sí? Entonces, mi inversión inicial es de $25,000. ¿Y cuántos años me va a durar ese taxi? Bueno, normalmente un auto dura entre 8 y 15 años, digamos, ¿no? Vamos por 10 años. Entonces, la vida útil de ese activo, de esa inversión, va a ser 10 años, ¿sí? Entonces, aquí está el primer concepto. Si mi auto cuesta $25,000 y lo voy a usar 10 años, es como si cada año tendría que ahorrar $2,500 para que de aquí a 10 años pueda renovar mi taxi, ¿sí? Eso se llama mantenimiento de capital. Entonces, divido mi costo del taxi entre los 10 años y tengo $2,500 al año. En 10 años, si cada año ahorro 2,500, voy a tener otra vez $25,000 para mi siguiente auto. Luego tenemos el mantenimiento regular. Digamos que unos $2,000 al año para mantener el taxi. Costo de gasolina y lubricantes. Eso, bueno, depende obviamente de cuánto recorro. Digamos que unos $6,000 al año. Tengo que pagarle a un conductor para que maneje mi taxi, ¿no? Yo soy el dueño del negocio, tengo que contratar a alguien que lo opere, ¿sí? Entonces, digamos que unos $10,000 al año. Y aquí tenemos un segundo concepto. Arriba era nuestro mantenimiento de capital. Aquí abajo, todos nuestros gastos recurrentes, lo que necesito todos los días para que ese taxi funcione, ¿cierto? Entonces, en este caso estoy gastando $18,000 al año. Entonces, $18,000 al año para que funcione el taxi y $2,500 para reponer mi inversión. En total necesito $20,500 al año. Mientras yo consiga $20,500 al año, entonces voy a poder brindar este servicio de taxi en el tiempo, ad infinitum, ¿no es cierto? Porque voy a hacerle mantenimiento, voy a cubrir la gasolina y cada 10 años voy a renovar mi taxi totalmente. Entonces, ese primer costo inicial, inversión, y el mantenimiento de esa inversión lo llamamos CAPEX, ¿sí? Y estos otros costos operativos recurrentes de todo el tiempo lo llamamos OPEX. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender bien. Entonces, el costo total está compuesto por el CAPEX y el OPEX, mantenimiento de capital y operación y mantenimiento. Muy bien. Este costo total al año ya es un gran dato que he conseguido utilizando esta metodología, ¿no es cierto? Ahora sé que necesito conseguir $20,500 al año para mantener ese negocio en el tiempo funcionando. Eso lo hemos hecho sin intereses, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo, como hace rato, entonces le ponemos un interés, nuevamente vamos a ver el 5%, entonces en vez de 20,500, en realidad es un poquito más, es 21,500, ¿no? Nuestros costos anuales no cambian, pero lo que sí cambia es ese costo de amortización de mi capital. En vez de ser 2,500, en realidad necesito $3,238 cada año. Eso es lo único que ha cambiado. Ok, una vez que tengo ese dato, ya tengo mi costo total. Este costo que he calculado en este momento se llama costo anual equivalente.
Entonces, así como hace rato habíamos encontrado el valor actual neto, este es el costo anual equivalente. Si es que yo tengo un dato de una distancia recorrida, ¿no? Digamos que recorro, no sé, 150 kilómetros por día, por ejemplo, y ando 300 días al año en mi taxi, entonces voy a andar 45.000 kilómetros al año. Entonces yo puedo dividir ese mi costo anual total, lo puedo dividir entre esos 45.000 kilómetros que han dado ese año y voy a tener un costo por kilómetro de 47 centavos de dólar. Entonces estoy llevando este costo anual equivalente a otra unidad, ¿no? En vez de decir un total, en vez de decir 21.000 dólares al año, digo 47 centavos de dólar por kilómetro, ¿no? Entonces eso me sirve más aún porque puedo decir, bueno, yo cobro mi carrera de taxi cuando llevo una persona de un lugar a otro y le cobro 47 centavos de dólar por kilómetro, o le cobro 50 centavos de dólar, listo. Con eso estoy seguro que voy a cubrir todos mis costos, tanto operación y mantenimiento como la reposición de capital. Entonces, al igual que el valor presente neto, es una forma, el costo anual equivalente me permite saber cuánto cuesta un proyecto, un servicio, pero por año o por otra unidad en el que lo voy a dividir. Pero también me sirve para comparar con otra alternativa. Entonces alguien en el chat decía, bueno, depende del carro, ¿no es cierto? Claro, depende del carro. Entonces aquí en vez de este de 25.000 me voy a comprar un auto más fino. Me voy a comprar uno de 30.000. Este me cuesta 5.000 dólares más. ¿Sí? 5.000 dólares más, pero me va a durar 15 años. ¿Sí? Y digamos que los costos de operación y mantenimiento van a ser los mismos. Entonces, y voy a andar lo mismo también. Entonces, en este caso, fíjense, el carro me ha costado un poco más, sin embargo, dura también un poco más. Operar y mantener me cuesta lo mismo. ¿Y cuál es más barato de los dos? ¿No? Al final, es más económico el taxi B. Este es más barato. ¿Por qué? Porque anualmente, mi costo anual equivalente me cuesta 20.890 dólares en lugar de 21.380. Entonces, fíjense, pese a que el taxi es más caro, o sea, la inversión inicial, el servicio completo del taxi en el tiempo es más barato. Y si lo vemos por kilómetro, es un centavo más barato que el otro, ¿cierto? Entonces, esta es la segunda metodología. Este es el costo anual equivalente. Vamos a la presentación. Entonces, con eso hemos visto dos metodologías, el valor actual neto, voy a compartir nuevamente, y el costo anual equivalente. Aquí está. Bien. Entonces, con el ejemplo del taxi hemos visto la segunda metodología, que es el costo anual equivalente. Entonces, ya llevando el tema de cálculo a los sistemas de aguas residuales y tratamiento y reuso, tenemos esos dos rubros de los costos, ¿no es cierto? Que habíamos visto, el CAPEX y el OPEX. El CAPEX va a ser la inversión en todos los componentes que tengamos para ese tratamiento de aguas y reuso. Todos los componentes de la planta, todos los componentes del sistema de reuso, por ejemplo, bombeo, si es que tengo que llevar el agua tratada a otro lugar para su aplicación en riego, digamos, o distribuir esa agua, entonces eso también requiere de inversión y todo eso se traduce en CAPEX. Luego en el OPEX tenemos todos los gastos recurrentes, como pueden ser sueldos y salarios, energía, consumibles, los químicos, si voy a clorar el agua, está el cloro, mantenimiento de rutina, alquileres, si tengo que hacer monitoreo, también tengo que hacer análisis de laboratorio, etcétera. Todo eso tiene que ser es parte del OPEX. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de una planta de tratamiento. Esta es una planta para 10.000 habitantes. ¿Sí? Esa es su capacidad, 10.000 habitantes y puede tratar 270.000 metros cúbicos por año. Al lado izquierdo podemos ver los costos de los componentes de esta planta. Cárcamo de bombeo, sistema de bombeo, equipo de tratamiento mecanizado, desgrasadora, tratamiento primario, tratamiento secundario con biofiltros,
y revestimiento de polietileno, área de secado de lodos o lecho de secado de lodos, instalaciones hidráulicas, laboratorio, etcétera, ¿no? El costo de cada uno de estos componentes está en esta segunda columna. Y luego tenemos en la tercera columna la vida útil en años de cada uno de esos componentes. ¿Qué quiere decir eso? Que esa cámara, cárcamo de bombeo lo tengo que reemplazar cada 20 años. Mis bombas las voy a reemplazar cada 5 años. Y hay algunas cosas que duran mucho, ¿no? Como un biofiltro de piedra sobre polietileno, digamos, ¿no? Un constructed wetland. Eso me puede durar 50 años tranquilamente. Entonces es importante tener la vida útil de cada componente. En base a ese costo de inversión y la vida útil de cada componente, entonces podemos calcular el costo anual equivalente. Primero, el costo total de inversión. Esta planta me ha costado medio millón de dólares, $526,000, la inversión de esa planta. Y el costo anual equivalente de esa planta es $22,435 desde el punto de vista del CAPEX. O sea, para mantener esa mi inversión, yo necesito $22,000 al año. Mientras consiga $22,000 al año, todos esos componentes se van a poder renovar en el tiempo. Y al lado del OPEX, voy a necesitar $21,000 al año. Fíjense que casi es lo mismo entre la inversión y la operación y mantenimiento. Entonces, cada año voy a necesitar en realidad como $40,000. 20,000 van a ir a reponer mi capital y 20,000 van a ir a operación y mantenimiento, que incluye, como habíamos visto, sueldos y salarios, operación, energía, agua limpia que puedo necesitar incluso para la planta, para lavar cosas, etcétera, monitoreo, ¿no? Personal técnico, todo eso me cuesta esos $21,000 al año. Entonces, de esa manera es que puedo calcular el costo anual equivalente de un sistema de tratamiento de aguas residuales. Si voy a hacer el reuso, entonces aquí también voy a tener mis componentes de reuso, aspersores, tubos para regar, lo que necesite, ¿no? Y como habíamos visto hace rato, ese número, ese costo anual equivalente que ya hemos calculado, lo podemos llevar, en este caso, como habíamos hecho como el taxi por kilómetro, ahora podemos verlo por per cápita, ¿no? Si es que esta planta está atendiendo a 10,000 habitantes, ¿no? Dividimos entre 10,000 y sé que necesito $4 por persona por año para poder cubrir todos los costos de este sistema de tratamiento y reuso. Entonces, de esos $4 por persona por año, $2 van a ir para mi mantenimiento de capital y $2 para mi operación y mantenimiento. Entonces, mientras yo consigo $4 por habitante que estoy beneficiando por año, puedo cubrir 100% estos costos de la planta. Y también podríamos ver una unidad más. Si divido ese costo total entre 270,000 metros cúbicos de agua que trata mi planta por año, entonces voy a tener un costo por metro cúbico. Entonces, si voy a vender, por ejemplo, mi agua para riego, al menos tengo que cobrar $0.16 por metro cúbico para poder ser 100% sostenible, cubrir todos mis costos. Entonces, bueno, en el último tiempo he hecho este análisis para varias plantas, muchas plantas, en distintos países incluso. Hemos hecho un estudio en Bolivia para el Instituto Boliviano de Normativa y Calidad, y aquí tenemos algunos números para que tengan una idea de los costos de tratamiento de aguas residuales. En este caso estamos hablando de tratamiento, no se ha tomado en cuenta mucho el reuso, es un tratamiento sí, completo, ¿no? Entonces pueden ver aquí como rangos, ¿no? Hemos visto plantas in situ, que básicamente son tanques sépticos, o sistemas más avanzados, pero para una vivienda. Luego tenemos plantas pequeñas para un grupo de viviendas, plantas medianas, que son menores a 50,000 habitantes, y plantas grandes que son de 50,000, 100,000 habitantes para arriba. Entonces, lo que vemos ahorita, estos rangos, es la inversión per cápita. Entonces, aquí estamos solamente viendo inversión, rangos de inversión. Entonces, estamos viendo que, en general, para tratamiento de aguas residuales, al menos en este estudio, y sí puede variar bastante de un país a otro,
Los costos de inversión pueden ir entre 45 y 103 dólares por habitante. Eso es la inversión. Luego tenemos el costo anual equivalente, lo que estábamos hablando hace rato. Aquí estamos viendo dos niveles de tratamiento distintos. En la primera columna, un tratamiento primario o secundario básico. Y en la columna de la derecha tenemos un tratamiento secundario avanzado o un tratamiento terciario, es decir, con remoción de nutrientes. Entonces, obviamente ahí el rango es más grande, ¿no? Porque es un tratamiento más complejo, pero estamos viendo que aquí el rango es, digamos, de 5 a 12 dólares por habitante por año, como costo anual equivalente de tratamiento de aguas residuales. Luego tenemos el costo por metro cúbico de agua tratada, ¿no? Aquí igual hemos dividido en dos rangos diferentes, un tratamiento más básico a la izquierda, un tratamiento más avanzado a la derecha, y el rango total que vemos es de 0,12 centavos a 36 centavos de dólar por metro cúbico de agua tratada. Ahora, ojo que esto no es lo que necesariamente un usuario va a pagar por una tarifa de alcantarillado, por ejemplo, ¿no? Estos son los costos reales. Cuánto termina pagando el usuario es muy diferente, ¿no? Eso ya tiene que ver con la tarifa y si se va a subsidiar o no. Vamos a ver eso más adelante, ¿no? Pero simplemente para determinar y transparentar y conocer el costo, ¿no? Podemos calcular estos números de inversión, de costo anual equivalente y de costo por metro cúbico de agua. También es interesante, ya que estamos en esto, el comparar ese costo de tratamiento de aguas residuales con el costo total de agua saneamiento. Entonces, en la columna de la izquierda pueden ver cuánto cuesta, estamos viendo aquí inversión, cuánto cuesta un proyecto de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, ¿no? Entonces, si ven la columna de la izquierda, básicamente la producción de agua, ¿no?, cuesta 155 dólares, la inversión, ¿no? Y el total es un poquito más de 300. Entonces, podemos decir que de la inversión de 320 dólares, digamos, que es agua y saneamiento, la mitad se va al agua y la otra mitad se va al saneamiento. La parte naranja es el alcantarillado, la red de recolección, y la parte azul de abajo sería el costo de la planta de tratamiento, ¿no? Aquí estamos hablando todo per cápita. Entonces, en otras palabras, esto nos da una idea de que el costo per cápita de inversión en una planta de tratamiento es más o menos el 20% del costo total del sistema completo agua-saneamiento, ¿no? Entonces, eso es bien interesante. Es decir, que el tratamiento de aguas residuales no es lo más caro de todo este tema, ¿no es cierto? Es solo un 20% de todo el servicio agua-saneamiento, y sin embargo, esa inversión es tan importante porque si no hay esa inversión, entonces todo lo demás, la distribución de agua y la recolección de alcantarillado, me genera todos los problemas de contaminación, eutrofización, etcétera, que habíamos visto las anteriores semanas. Entonces, el ejemplo del taxi lo hemos visto con el ejemplo de una planta de tratamiento y cómo calcular sus costos, ¿no? Entonces, eso es para una planta de tratamiento. Exactamente el mismo análisis, igualito, tenemos que hacer para cada eslabón de la cadena de saneamiento cuando queremos calcular los costos de una solución completa, ¿no? Entonces, en cada paso de la cadena de saneamiento, en cada eslabón, tenemos que invertir. Como por ejemplo, si voy a tener un alcantarillado, tengo que tener un baño, un inodoro, un toilet en mi casa. Eso tiene su inversión, ¿no? Si voy a recolectar por alcantarillado, esos tubos de la red de alcantarillado hay que invertir en ellos y luego tengo que operarlos. Y tengo estaciones elevadoras, estaciones de bombeo que también van a consumir energía, ¿no? Luego está la planta de tratamiento, como hemos visto en el ejemplo, y luego si voy a hacer reuso, ese reuso también me va a generar costos adicionales. Obviamente también me puede generar oportunidades, ¿no? Si produzco algo, si vendo el agua de riego, si destino mi agua tratada a un uso industrial, etcétera, también me puede generar ingresos que van a reducir mis costos o podrían potencialmente generar un beneficio adicional. Bien, entonces eso era conceptualmente la modelación financiera, el valor actual neto de proyectos, y por otro lado el costo anual equivalente, que a mí me parece mucho más práctico y mucho más útil para cuando uno quiere
hacer un proyecto de tratamiento y reuso de aguas residuales y quiere determinar los costos. Hay una herramienta en línea que la hemos desarrollado con el Banco Mundial que se llama CWS Costing Tool o cwiscostingtool.com. Es una herramienta que nos ayuda a hacer justamente lo que estamos hablando. Voy a poner el link en el chat para que lo tengan. Y esta es una herramienta abierta de uso gratuito que todos pueden entrar. Es www.costingtool.com y pueden entrar ustedes en cualquier momento. También está en el último slide de las referencias y recursos adicionales y eso va a estar en la plataforma de Crew Plus. Perdón, me olvidé la parte de Siwis. www.siwiscostingtool.com. Esta herramienta que les estoy pasando el link hace justamente lo que hemos hecho, lo que hemos visto con una planta de tratamiento y además hace el análisis a lo largo de toda la cadena de saneamiento. Entonces les voy a mostrar directamente en línea esta herramienta brevemente para que vean cómo se ve, para que la conozcan. Entonces yo entro a un browser. Voy a compartir mi pantalla nuevamente, ¿no? Aquí está. Bien. Si están viendo mi pantalla, entonces entro a un browser, entro a cwiscostingtool.com. Eso es lo que voy a escribir en el browser. Y luego con eso entro a la herramienta. Entonces ya estoy en la herramienta. Si está un poco chiquito tal vez esto, voy a hacerlo un poco más grande para que lo puedan ver bien. Pero inicialmente voy a entrar a esta carátula, este splash screen, donde tengo una breve explicación de cómo funciona esta herramienta. Y luego tengo unos tabs aquí donde voy a poder ya trabajar, ¿no? Entonces, básicamente aquí nos explica que la herramienta nos sirve para el cálculo de costos de saneamiento a lo largo de la cadena de saneamiento, ¿no? Desde los elementos que hay en la casa, colección y transporte, tratamiento y disposición final o reuso. Entonces sí se puede utilizar esto también para reuso. Entonces en el primer tab, digamos que es el primer módulo de la herramienta, se llama componentes, ¿no? Entonces aquí tengo los costos, aquí elaboro los costos de los componentes de los sistemas de tratamiento y tengo distintos tipos de componentes. Los componentes in situ, dentro de la vivienda, como por ejemplo un tanque séptico o un baño, y los componentes que están de manera centralizada, que están fuera de la vivienda, como el transporte o recolección, el tratamiento y disposición final o reuso. Entonces, cuando yo hago clic en esto, en cualquiera de estos iconos, voy a ver abajo una base de datos que son los cálculos que han hecho ya distintos usuarios de componentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, entro a tratamiento de aguas residuales. Entonces, todos estos aquí son costos de plantas de tratamiento, ¿no? Entonces, vamos a entrar a alguna mía que he puesto aquí los costos, pero hay también de otras partes. Vamos a entrar a alguna. Por ejemplo, aquí hay una. Esta, por ejemplo. Aquí me dice que la inversión y la inversión inicial, como resumen, pero entro haciendo clic ahí a la ficha de esa planta y es básicamente la misma metodología que veíamos hace rato, ¿no? Entonces, en este caso es un tanque Inhoff y los lodos de ese tanque Inhoff se los van a llevar a otra planta de tratamiento. Esta planta de tratamiento es para 10.000 habitantes y a la izquierda tengo todos los costos de CAPEX y a la derecha tengo todos mis costos de OPEX, ¿no? Entonces aquí están los costos de todos los componentes de esa planta y a la derecha tengo mis costos de operación y mantenimiento, ¿no? Herramientas, energía, monitoreo, etc. Y aquí abajo me sale ya los resultados, ¿no? Entonces mi inversión total de esta planta, $475,000, el costo anual equivalente para el CAPEX 4 punto algo, 2.7 para el OPEX, ¿no? Entonces tengo ya ahí mi costo per cápita de tratamiento. Entonces, así como tengo el costo de esa planta de tratamiento,
Puedo tener otras alternativas, ¿no? Lagunaje, por ejemplo, aquí hay, o WASB, aquí hay un reactor anaerobio en flujo ascendente, eh, tratamiento de lodos, ¿no? Todos estos son diferentes tecnologías de tratamiento. Lo mismo si voy al tema de recolección, entonces hay distintos tipos de alcantarillado condominial, alcantarillado centralizado, diferentes, ¿no? Convencional, etcétera. Si voy a los componentes de la casa, entonces pueden haber baños, pueden haber tanques sépticos, pueden haber baños secos, letrinas, ¿no? Estos, por ejemplo, son de la India, ¿no? Hay distintos, de Nepal también aquí han puesto otros costos, de Indonesia, ¿no? Entonces uno puede entrar y ver, así como estoy viendo yo ahorita, ustedes pueden entrar y ver cualquiera de estos componentes, ¿no? Aquí es un baño seco, por ejemplo, baño seco con separación de orina y riego de aguas grises, ¿no? En la casa, o sea que tiene reuso esto, y un sistema de recolección de la orina, ¿no? Entonces aquí están todos los costos de eso. Entonces, una vez que nosotros tenemos estos costos de los componentes, podemos armar, ensamblar, digamos, sistemas de saneamiento. Entonces, ¿cómo armamos esos sistemas de saneamiento? Entonces, aquí, por ejemplo, combinamos esos componentes sueltos que hemos visto hace rato en un sistema completo. Entonces, en este caso, el sistema se llama alcantarillado condominial con un tanque INHOF y con tratamiento de lodos en otra planta. Entonces, yo escojo esos componentes, ¿no? de la base de datos y combinando, haciendo un mix and match de esos componentes, puedo tener diferentes opciones de saneamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, podría ser el mismo alcantarillado, pero con dos plantas de tratamiento diferentes, por ejemplo, ¿no? Y me va a calcular aquí el costo anual equivalente, así como hemos visto, pero no solo de la planta, sino de la recolección, de lo que hay dentro de la casa, etcétera, el total, ¿no? Entonces, en este caso, el tratamiento, el costo anual equivalente era $7.2 por habitante por año, eso es el tratamiento. Pero además están los $16 de la recolección eh, del alcantarillado y además hay $46 de la construcción y operación del baño mismo dentro de la vivienda, que fíjense, es dos tercios del costo total de saneamiento, por ejemplo. Entonces, bueno, esto es a grandes rasgos la herramienta que está en línea y que ustedes la pueden utilizar. Si es solamente ver, pueden entrar y ver cómo lo estoy haciendo yo en este momento. Si quieren ustedes crear sus propios costos, sus propios sistemas, su propio proyecto, entonces tienen que hacer un sign up aquí. Simplemente ponen un correo electrónico, una clave y con eso ustedes pueden entrar y crear sus propias fichas, sus propios análisis de costo de cero. O pueden entrar a uno existente, si es que ya tienen el login, entran a uno existente y simplemente lo duplican y esa copia ya es de ustedes. Esa copia suya la pueden simplemente modificar, ajustar los costos, ponerla a su gusto, en función de sus necesidades. Tiene dos capacidades más la herramienta, que son para hacer como planificación de para toda la ciudad, ¿no? Entonces no es solo una planta, sino para tratar los costos de tratar el agua para toda una ciudad, un distrito, un condominio, etcétera, ¿no? Pero eso, bueno, ya no vale la pena que lo veamos ahora porque no estamos interesados en el tema de cálculo de costos y eso es lo que les hemos Hola, creo que se nos fue un momentito la conexión de Gustavo. Denos un momentito nada más para verificar y reconectarnos. Un momentito. Gracias por su paciencia.
Hola, hola. ¿Estamos de vuelta? Sí, te escuchamos de nuevo, Gustavo. Procede. Algo pasado. Gracias. Dale, no Espero que pasó recién se nada. haya cortado y no hace media hora. Dale. Ok, seguimos. Qué pena, la primera vez que nos ha pasado esto, ¿no? Voy a compartir nuevamente mi pantalla, por favor. Entonces, ¿me confirmas, Julio? Lo último que vimos era la parte de la herramienta del banco, ¿no? Sí, te cortaste como 2 minutos nada más. Ok, perfecto. Bien, comparto mi pantalla nuevamente, entonces. No está todavía mi pantalla, ¿no? Ahora sí. Bien, entonces, como les comentaba, la herramienta en línea nos permite hacer ese análisis de costo, ya sea de las plantas de tratamiento, o del reuso, o de toda la cadena completa, y también nos va a generar unos reportes en PDF con los resultados de esos casos, de esos estudios de costos, que ustedes pueden compartir por correo electrónico, los pueden imprimir, etcétera, y también este tipo de gráficos donde nos muestra de manera eh, comparativa, digamos, ¿no? Los costos. Eso en cuanto a la herramienta de cálculo y las dos metodologías del valor presente neto y del eh, costo anual equivalente. No sé si hasta ahora tienen los participantes alguna pregunta que quieran hacer. Podemos tomar ahora unos minutos para contestar preguntas. He querido que esta sesión sea muy, muy práctica, ¿no? Que sea útil, que realmente sean herramientas para ustedes para poder calcular costos. Bueno, sí, aquí tenemos una pregunta. Es de parte de Melissa y ella consulta que para saber el costo de un determinado volumen de agua, ¿se estima el valor con el efluente o se usa el valor total del agua ya tratada? Ya, dependiendo del sistema, normalmente el agua que entra a la planta de tratamiento y el agua que sale va a ser prácticamente lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, si estamos hablando de la parte líquida, de la fase líquida, digamos, entonces lo que entra a una planta de tratamiento va a ser lo mismo que sale, excepto que haya, digamos, algo de evaporación, ¿no es cierto? Pero no va a ser mucha la diferencia. Ahora, lo que sí lo que sí puede ocurrir es que el efluente lo dividamos, ¿no? Por ejemplo, en dos de la planta de tratamiento y a cierta porción del efluente le demos, por ejemplo, desinfección o un tratamiento más avanzado, ¿no es cierto? Entonces, si lo que queremos nosotros es determinar los costos para, por ejemplo, cobrarle un tercero del agua que vamos a entregar para reuso, entonces sí, ahí nos interesa más medir el agua a la salida, que es lo que estamos entregando, que es lo que vamos a vender, y dividir entre ese número de metros cúbicos, ¿no es cierto? Entonces, esa sería mi respuesta. No sé si hay otra Gracias. pregunta. Gracias. Sí, la siguiente sería, bueno, preguntan por qué el Switch aún está en beta. ¿Hay algún cuidado que tengamos que tener al usarlo? No, ningún cuidado. En realidad ya va a salir también la versión, en realidad la 2.0, va a salir hasta fines de noviembre, ¿no? Va a tener algunas mejoras, etcétera, que hemos eh, aprendido, digamos, de la experiencia usando la herramienta en varios proyectos en los últimos meses. Pero no, pues se puede seguir utilizando. En todo caso, la información que está ahorita en esta versión va a seguir en la nueva versión. Entonces, si ustedes ven algo ahí o introducen algo de información, luego va a ser la versión siguiente y todo va a seguir ahí. Simplemente va a tener algunas cosas, algunas mejoras, ¿no? Por ejemplo, determinación de generación de gases invernaderos, ese tipo de cosas.
algunas mejoras o módulos adicionales. Listo, muchas gracias. También preguntan a qué nivel de detalle está el software. Por ejemplo, ¿puede considerar costos detallados de construcción, por ejemplo, tipo de suelo, o es para una evaluación previa que solo nos dé una idea de cuánto podría costar una determinada tecnología? La aplicación es súper flexible, ¿no? Entonces, cuando uno genera una de esas fichitas de costo de cero, ¿no? Está todo en blanco. Entonces, uno le pone los ítems que uno quiere y con los costos que uno quiere, ¿no? Entonces, el nivel de detalle depende de quién llena esa ficha de costos, ¿no? Entonces, uno puede hacer un costo muy genérico, digamos, y decir la excavación cuesta tanto, ¿no? O uno podría tener dos fichas diferentes, y una con una excavación cara porque es terreno duro, para un alcantarillado que uno quiere calcular en una zona así, y otro costo diferente, otra ficha de costo que se va a llamar red de alcantarillado en terreno blando, digamos, ¿no? Y ahí uno le pone el costo menor a ese tipo de terreno. Entonces, la flexibilidad está ahí, ¿no? Depende lo que el usuario introduzca, ¿no? Lo mismo en el número de componentes y el detalle de componentes de la planta de tratamiento, por ejemplo. Uno puede poner pretratamiento tanto, tratamiento primario tanto, tratamiento secundario tanto, ¿no? Y la capacidad es para tantos habitantes, listo. O si uno quiere puede poner pretratamiento, el equipo cuesta tanto, la parte eléctrica tanto, la parte de conexiones hidráulicas tanto, el tablero esto. O sea, uno le puede meter o no ese detalle, no importa, ¿no? El total de esos componentes es lo que la herramienta va a utilizar para hacer los cálculos. Listo, muchísimas gracias. Podemos avanzar. Excelente. Seguimos entonces. En esta segunda parte vamos a ver la sostenibilidad económica y ambiental de los sistemas, cuáles son los costos y beneficios que nos trae el tratamiento y reuso y los modelos de negocio. Bien, primero tenemos que saber si vale la pena pagar o no pagar el tratamiento de aguas residuales. En otras palabras, la pregunta ¿es buen negocio o no tratar las aguas residuales? Una forma de ver esto es calcular los costos de no hacerlo, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos hacer un análisis económico de cuánto cuesta no tratar las aguas residuales. Si no tratamos las aguas residuales, entonces vamos a tener grandes costos en nuestros países en cuanto a costos de salud, por ejemplo, ¿no? Y son esos costos de salud por falta de servicios de saneamiento, por presencia de aguas contaminadas, transmisión de enfermedades, etcétera, son tan altos, ¿no?, que afectan negativamente el Producto Interno Bruto de los países. Y el cuadro que ven en la pantalla es qué porcentaje del PIB de diferentes regiones es afectado por falta de saneamiento, o en pocas palabras, por falta de tratamiento de aguas residuales en realidad, ¿no? Entonces, fíjense cómo en África subsahariana, por ejemplo, hasta el 4.3% del PIB se gasta en problemas que estamos resolviendo por no tener sistemas de saneamiento. En Latinoamérica es menos, pero sigue siendo un montón. El 1% del PIB en Latinoamérica, perdemos, si quieren, el 1% del PIB en Latinoamérica en promedio por no tratar nuestras aguas residuales y no tener buenos servicios de agua y saneamiento. Y en promedio mundial es el 1.5 promedio del PIB que se pierde por falta de agua y saneamiento. Entonces eso nos da una idea de que gastamos muchísima plata, ¿no es cierto?, por no tener tratamiento de aguas residuales. Entonces veámoslo por otro lado. Si yo invierto cierta cantidad de plata en tener tratamiento de aguas residuales y operar esos servicios, ¿cierto?, voy a dejar de gastar toda esta plata en temas de salud y otros problemas, ¿no? Entonces, ¿cuánto yo puedo ganar o cuál es mi rédito de invertir $1 en tratamiento de aguas residuales, en saneamiento básico, en saneamiento mejorado, ¿no? Igual, hay grandes diferencias, ¿no?, pero en promedio, a nivel mundial, por cada $1 que yo invierta en tratamiento de aguas residuales, voy a recuperar $5.5. O sea, 5.5 veces lo que yo invierta voy a recuperar. En Latinoamérica es altísimo, $7.3 voy a recuperar en Latinoamérica y el Caribe.
$7.3 voy a recuperar por cada dólar que invierta en agua y saneamiento. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que yo puedo recibir a tiempo de tratar el agua y sobre todo a tiempo de reusarla, ¿no? Entonces, puedo, dependiendo cómo plantee mi proyecto, dependiendo la tecnología de la planta, etcétera, cómo conciba mi proyecto de tratamiento y reuso, voy a tener distintas propuestas de valor. Entonces, lo más normal, lo básico es tratar a un nivel de descarga superficial, ¿no? Simplemente para que el agua tratada termine en un arroyo, por ejemplo, y cumpla la función de un tratamiento, de un caudal ambiental, por ejemplo. Y básicamente estamos previniendo problemas en la salud pública, ¿no? Es el primer nivel, digamos. Entonces, con eso simplemente me estoy ahorrando problemas ambientales y de salud. Es la primera propuesta de valor y los beneficios que consigo. Podemos ir un poquito más allá, ¿no? Subo un poco o hago distinto mi tratamiento, ¿no? Y puedo lograr, además de proteger la salud y cuidar el medio ambiente, que era el paso anterior, además puedo lograr incremento en la producción agrícola, por ejemplo. Si voy a usar agua tratada para riego en lugar de perforar un nuevo pozo, por ejemplo, o en lugar de hacer una nueva captación de agua, voy a evitar la sobreexplotación de los acuíferos, por ejemplo, o de fuentes de agua. Esos regantes van a tener mayor fiabilidad, porque el agua residual de una ciudad, por ejemplo, es totalmente fiable, el mismo caudal todos los días, a diferencia de un río o las lluvias, ¿no? Que varían mucho a lo largo del año. Puedo promover la recarga de acuíferos. Entonces, aquí tengo mucho más beneficio en este otro caso. Si se dan cuenta, es como una escalera, ¿no es cierto? Estoy yendo de lo básico hacia lo más avanzado, hacia una propuesta de valor mayor para temas de recuperación de recursos y reuso. Voy al siguiente paso más, si es que tengo nutrientes en el agua o recupero, aprovecho esos nutrientes, entonces estamos evitando eutrofización, estoy mejorando los suelos, puedo tener mayor incremento productivo en temas agrícolas. Puedo hacer piscicultura, crianza de peces, puedo generar combustible con las mismas algas, puedo hacer etanol. Puedo captar energía de mis plantas de tratamiento. Si tengo un tratamiento anaerobio, por ejemplo, puedo quemar el metano, el biogás y generar energía, convertirla en energía eléctrica. Eso me puede reducir el costo de energía de la planta, o puedo vender esa energía, o puedo reducir emisiones de CO2, si es que capturo el CO2 en mis plantas, ¿no es cierto? O el metano. También podría tratar a un nivel de reuso industrial, en cuyo caso también estoy evitando sobreexplotación de fuentes de agua y puedo contribuir a una producción de productos que tienen valor agregado alto, ¿no es cierto? Entonces, esa industria, por ejemplo, puede pagarme mucho más por el agua que alguien para agricultura, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, al final de la escalera, podemos tratar las aguas residuales al punto de reciclarlas para agua potable, ¿no? Obviamente ya con un tratamiento avanzado, osmosis inversa, etcétera. Pero esto sí se está haciendo ya en este momento en Sudáfrica, en Brasil, en Holanda, por ejemplo. Entonces, ¿cómo están distribuidos, digamos, estos costos en los sistemas de reuso específicamente, ¿no? Hay costos a lo largo de toda la cadena de tratamiento y reuso, pero algunos ejemplos de los principales costos están en el pretratamiento del agua. Si es que voy a reusar aguas grises en un edificio, por ejemplo, y voy a separar aguas grises de las aguas negras, entonces ahí ya tengo que invertir, ¿no? Tengo que hacer algo especial para mi separación en fuente de las aguas. En cuanto a la parte de recolección, si voy a reunir mis aguas residuales, como por ejemplo con un sistema de alcantarillado, entonces tengo que construir y tengo que operar, tengo que mantener esas redes de recolección. El gran costo en las redes de recolección está en el bombeo, ¿no? Cuando va por gravedad es gratis, digamos, pero puedes ir por gravedad solo un poco, porque luego ya tu tubo se mete de 2, 3, 4, 10 metros bajo tierra, entonces ahí ya necesito elevar mi agua varias veces hasta llegar a una planta de tratamiento, sobre todo en las redes grandes. En el tema de tratamiento está en la construcción, operación, mantenimiento de las plantas mismas de tratamiento, como hemos visto. Si voy a hacer un tratamiento adicional,
Entonces, eso también tengo que monitorear, algún tratamiento especial, ese es un costo extra. Si es que ya tengo agua tratada, pero el lugar de reuso no es ahí mismo, entonces también tengo que transportar, almacenar. Ese es un tema importante, ¿no? Porque muchas veces podemos tratar el agua para riego, pero no necesito regar todos los días ni todo el tiempo. Entonces, normalmente voy a necesitar un sistema de almacenamiento de agua tratada. Esto en los proyectos grandes o chicos. Y es un costo que a veces no se toma en cuenta, pero que es importante. Y finalmente, ya para aplicar en el reuso mismo, también tengo que invertir, operar, mantener, ¿no? Por ejemplo, en dispositivos de riego, aspersores, goteros, dependiendo del tipo de reuso que voy a hacer. Luego están los costos y beneficios financieros del tratamiento y reuso para distintos actores, ¿no? Si hablamos a gobierno central, por ejemplo, a nivel de gobierno central, está entre los costos el capital de inversión, y si voy a transferir como gobierno a otros niveles del Estado, esos costos de transferencia también me generan gasto fiscal. Pero puedo encontrar como gobierno grandes beneficios. Por ejemplo, si es que las ciudades hacen tratamiento y reuso de las aguas, puede que como gobierno central me evite el tener que hacer grandes trasvases de agua fresca de un lugar a otro, ¿no? Porque el agua se está usando dos veces en el mismo lugar, en lugar de transportar agua nueva agua de un lado a otro. A nivel de empresas, operadoras de agua, municipios, etcétera, entonces, entre mis costos están los costos de capital, costos de operación y mantenimiento de las infraestructuras, costos de proteger la salud pública, pero entre mis beneficios puedo ver los ahorros en costo de tratamiento y puedo generar también ingresos adicionales, ¿no? En Sudáfrica, por ejemplo, hay lindos ejemplos de plantas de tratamiento de ciudades grandes, ¿no? Que el agua tratada la entregan a empresas para reuso industrial, por ejemplo, ¿no? En el tema ya de los beneficiarios del agua tratada, ¿no? Un agricultor, por ejemplo, si tiene agua tratada de aguas residuales, pero que no es desinfectada, entonces puede que no puede usar esta agua en cualquier cultivo, ¿no? Solo ciertos cultivos. Entonces eso le genera un costo, esa restricción le genera un costo al agricultor. O medidas de protección adicional que él tenga que tomar para usar esa agua, ¿no? De PPS, etcétera. Pero por otro lado, ese mismo agricultor tiene beneficios, por ejemplo, puede que esa agua sea mucho más barata que agua de pozo o que agua de bombeo, eh, puede que tenga más fiabilidad, continuidad en la cantidad de agua de riego y puede ahorrar en fertilizantes porque el agua tratada podría venir con nutrientes, ¿no? Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahora son los costos, el lado de los costos del tema de tratamiento, reuso. Hemos visto que por un lado está la inversión y el mantenimiento de ese capital, por otro lado la operación y mantenimiento, eso nos va a generar un costo total. Entonces, para que mi tratamiento y reuso sea sostenible en el tiempo, tengo que cubrir ese costo total con ingresos. Y solamente existen 4 tipos de ingresos y no existe más. Uno es tarifa, otro es impuesto, otro es transferencias y otro es ingresos por comercialización. Entonces, lo importante es conseguir ingresos por uno o más de estas 4 fuentes para cubrir mi costo total. Alguien va a pagar ese costo total, alguien tiene que pagarlo, ¿no? Entonces, si una parte de eso se puede pagar vía tarifa, excelente. Si todo se puede pagar vía tarifa, belleza, pero no siempre se puede. El tema de alcantarillado es súper subsidiado en el mundo, ¿no? Normalmente se paga menos del 10% de los costos reales si es que tomamos en cuenta todos los costos reales como hemos visto hoy, ¿no? Normalmente las empresas de agua tienden a cubrir operación y mantenimiento con la tarifa, ¿no? Y utilizan impuestos, transferencias para cubrir el mantenimiento de capital. El tema de reuso nos da la gran oportunidad de generar una nueva fuente de ingresos que son los ingresos por comercialización, ¿no? Entonces, si podemos entregar el agua o los nutrientes o los lodos o el gas a alguien, entonces generamos ese nuevo flujo que antes no había, ¿no? Esa es la gran oportunidad del reuso. Entonces, por un lado está la tecnología, por un lado están los costos y por otro lado está todo este tema de gestión
que nos va a permitir generar estos ingresos para cubrir los costos. Entonces, por eso es que me gusta tanto esta metodología del costo anual equivalente, que toma en cuenta y visibiliza estos costos anuales recurrentes para operar el servicio. Porque el problema que tenemos en el sector es que en los últimos 50, 80 años, ¿no? El sector ha tenido siempre una visión muy de proyecto, en lugar de tener un enfoque de servicio. Cuando tenemos un enfoque de proyecto, pensamos en una fecha inicial y una fecha final del proyecto, pensamos sobre todo en la inversión inicial. La prioridad número uno para nosotros es la infraestructura y queremos hacer todo en uno. Así piensan mucho los ministerios, los ingenieros civiles, ¿no es cierto? El sector se ha construido de esa manera, ¿no es cierto? Grandes proyectos con fecha de inicio y final. Y no se piensa mucho que cuando hablamos de tratamiento y reuso de aguas residuales, en realidad estamos hablando de servicios más que infraestructura. Entonces, en vez de tener una fecha de inicio y una fecha de final como un proyecto, estamos hablando de un servicio que debería durar para siempre, que debería tener una sostenibilidad a largo plazo, como los celulares, por ejemplo, la telefonía, o cualquier otro servicio, ¿no? Entonces, en vez de pensar solamente en la inversión inicial, tenemos que tomar en cuenta el costo anual equivalente o CAPEX y OPEX. Nuestra prioridad número uno, en lugar de la infraestructura, nuestra prioridad número uno tiene que ser los usuarios, el beneficio, el cliente final del reuso y de las aguas residuales. Y a diferencia de los grandes proyectos de infraestructura donde queremos hacer todo en uno, podemos pensar más bien en un crecimiento modular, un crecimiento incremental según las posibilidades y la necesidad y las oportunidades de reuso. Entonces, para garantizar esa sostenibilidad socioeconómica, necesitamos de modelos de gestión. Los modelos de gestión se implementan a través de los operadores. Y los operadores de los servicios pueden ser públicos o pueden ser privados o puede ser una combinación. Entonces, más que entrar en la discusión de que si público o privado es mejor, ¿no? Lo importante es desarrollar e implementar modelos de gestión que cumplan al menos estas tres funciones importantes. Uno, tiene que existir una función de propiedad, es decir, tiene que haber un dueño de la planta de tratamiento. Muchas veces no hay ni eso, muchas veces es el gobierno que construye una planta de tratamiento, le entrega a un municipio o a una comunidad y ahí queda, ¿no? Y la comunidad a veces ni recibe esa planta de tratamiento y lo que vemos es infraestructura sin servicio, infraestructura que no funciona en todos los países de Latinoamérica, en todos los municipios vemos plantas de tratamiento que están botadas sin función alguna. Luego tiene que haber una función de operación y mantenimiento. Entonces, si el dueño de la planta de tratamiento, por ejemplo, un utility, una empresa de agua, es quien opera, entonces está muy bien, el dueño cumple esa función de propiedad y es el mismo utility, el mismo dueño que está operando y manteniendo esa planta de tratamiento. Pero también podría ser esto distribuido o delegado a terceros o terciarizado. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de pequeñas plantas de tratamiento, ¿no? Puede haber un dueño de esas plantas de tratamiento, pero un operador contratado para cada planta de tratamiento, ¿no? Entonces, no siempre tiene que ser una sola institución. Estos roles, estas funciones pueden distribuirse. Y por otro lado está la función técnica, ¿no? En operación y mantenimiento es casi el trabajo rutinario diario, pero la función técnica tiene más que ver con el diseño, ampliación, solucionar problemas, monitoreo técnico, monitoreo de eficiencia de las plantas, etcétera, ¿no? Y nuevamente, las tres opciones pueden recaer en una misma institución, pública o privada, o estas funciones pueden distribuirse. En España, por ejemplo, es común que exista una empresa pública de aguas residuales, ¿no? Que opera 40, 50, 100 plantas de tratamiento pequeñas en pequeños municipios, y esa empresa es pública, pero es contratada por los distintos municipios para que operen sus pequeñas plantas, ¿no? Entonces, podemos innovar, podemos hacer distintas combinaciones siempre y cuando cumplamos al menos estas tres funciones de gestión. La función de propiedad es quien es dueño de la infraestructura, tiene el mandato de la provisión de servicio y tiene que asegurar la sostenibilidad del servicio en el tiempo.
La función técnica es monitorear la efectividad y eficiencia de la planta, solucionar problemas, hacer las ampliaciones. Y como les había dicho, la operación y mantenimiento ya es el trabajo diario, ¿no? El registro del reporte de actividades, operaciones diarias, mantenimiento rutinario, mantener los indicadores, etc. Ese es el modelo funcional de gestión que yo propongo para temas de tratamiento y reuso. Ahora, veamos el tema de los ingresos y cómo hacer esto sostenible desde la parte financiera, ¿no? Entonces, para hacer sostenible el sistema desde la parte social ambiental, ¿no? Es básicamente cumplir la normativa, ¿no es cierto? Pero para hacerlo sostenible desde la parte financiera, entonces tenemos que ver esto como un negocio, que no quiere decir que el tratamiento de aguas residuales sea necesariamente un negocio, pero es bueno concebirlo como un negocio, sobre todo cuando hablamos de tratamiento de aguas residuales con enfoque de reuso, para determinar la mejor forma de generar flujos de ingreso que puedan cubrir todos los costos. Entonces, esta definición de modelo de negocio me gusta. No es un negocio como cuánta plata puedo generar, ¿no? Sino que dice un negocio está definido por los clientes que se atiende, los mercados en los que opera, los aliados, los costes, las fuentes de ingresos, las actividades que se llevan a cabo y cómo se crea y entrega el valor agregado al cliente o al usuario final, ¿no? Entonces, esto es lo que me refiero cuando digo modelo de negocio. Y la herramienta que me gusta utilizar para desarrollar un modelo de negocio para un proyecto de tratamiento y de reuso es primero definir la propuesta de valor, ¿no? Esta herramienta, esta metodología se llama Canvas Business Model. La lista de recursos va a estar. Es simplemente para armar conceptualmente la operación. Primero nos concentramos en qué es lo que vamos a generar, qué beneficio vamos a generar, eso se llama la propuesta de valor. Enseguida vamos a ver esto con un ejemplo particular, digamos. Y también en los estudios de caso de las próximas 2 semanas. Luego está todo el tema de para quién estoy haciendo este servicio, para quién estoy tratando y ofreciendo el reuso, ¿no? Para algún cliente. ¿Cómo voy a llegar a esos clientes? Necesito cierto canal, necesito cierto contacto con esos clientes. ¿Cómo me voy a relacionar con ellos, ¿no? Con uno, con varios, personalmente, por radio, por televisión, por internet, una app, ¿no es cierto? Y a quiénes voy a llegar específicamente es mi segmento de mercado. Entonces yo tengo que definir todo esto a tiempo de planificar mi sistema de planificación y reuso para ver cómo voy a gestionarlo. Se supone que ese mercado va a generarme un flujo de ingresos, ¿no es cierto? Si voy a vender el agua, no, los nutrientes, alguien me va a pagar por eso o no, etc. Ahí está mi flujo de ingresos. Y por otro lado, para cumplir con eso y lograr para cumplir con mis clientes, entregando mi propuesta de valor y generar ese flujo de ingresos, tengo que realizar una serie de actividades. Para realizar esas actividades necesito recursos y probablemente no voy a tener yo todos los recursos, voy a tener que trabajar con algunos aliados, ¿no? Entonces, a la derecha todo mi plan de mercado, digamos, y a la izquierda todo mi plan de cómo lo voy a hacer. Y hacer todas esas actividades me va a generar, por supuesto, gastos, costos, ¿no? Y luego voy a tener que equilibrar mi estructura de costos con mi flujo de ingresos. Entonces, en una planta de riego, por ejemplo, esto lo vamos a ver en detalle en uno de los estudios de caso, pero tenemos una planta de tratamiento que trata aguas residuales de un centro poblado de 10.000 habitantes y esas aguas residuales se utilizan para riego de maíz. Entonces, simplemente para ver cómo se arma ese modelo de negocio, ¿cuál es la propuesta de valor en este caso? Un caudal constante y confiable de agua para riego que permite a los agricultores 2 siembras en lugar de 1. Listo. Concreto, es un beneficio claro que obtienen los agricultores que están asentados alrededor de la planta. Antes, con lluvia, podían plantar una vez al año, ahora pueden 2 veces porque esa agua es constante. ¿Cómo se llega a esos clientes? Hay un convenio entre el municipio, que es el dueño de la planta, y los agricultores. Los canales para llegar a los clientes es la asociación de regantes que existía en la zona.
El segmento de mercado son solamente aquellos agricultores situados a menos de 2 kilómetros alrededor de la planta de tratamiento. ¿Cuánto les puedo vender? Por agua y riego puedo cobrar hasta $40,000 por año. Por tarifa de alcantarillado al municipio, los usuarios del centro poblado están pagando $20,000 por año. Y $10,000 al año recibe ese municipio por transferencia del gobierno estatal por servicios ecológicos, ¿no? Al cuidar el río, proteger el río con esa planta de tratamiento, antes el agua terminaba en el río sin tratar, recibe $10,000 al año por una transferencia del gobierno central. Y en el otro lado tenemos actividades. ¿Qué actividades voy a realizar? Tratamiento de aguas residuales, el monitoreo, bombeo, conducción de agua. ¿Qué recursos necesito? Todos mis sistemas de bombeo y conducción. Necesito como aliados la municipalidad, la Asociación de Agricultores, la universidad, que es quien está haciendo el monitoreo tanto del suelo, del riego, como de la planta de tratamiento. Y en mi estructura de costos, utilizando la herramienta que hemos visto hace rato, hemos calculado que necesitamos alrededor de $60,000 por año para operar esa planta de tratamiento. Y el reuso. Entonces, si implemento el modelo de negocio de esta forma, ¿no? Me cuesta $60,000 por año y podría, en teoría, recuperar incluso un poco más, $70,000 por año. Entonces, de esa manera es que armamos un business plan, un modelo de negocio para un sistema de tratamiento y reuso, habiendo primero determinado los costos tanto de operación y mantenimiento como de inversión inicial y de reposición de esa inversión inicial en el tiempo. Entonces, bueno, eso era lo que teníamos para hoy, para responder a esas dos grandes preguntas de cuánto cuesta tratar las aguas residuales, cómo calcular los costos y la segunda pregunta, cómo puedo asegurar la sostenibilidad económica, social, ambiental de nuestros proyectos de tratamiento y reuso. Los links hay links y recursos a varias publicaciones y material que he utilizado para preparar esta presentación. Están en el link que aparece en sus pantallas y también a partir de hoy o mañana va a estar en la plataforma con el resto de los recursos de todas las sesiones. Con eso habríamos concluido esta segunda parte, esta sesión, y si tienen preguntas, no sé si han puesto algunas preguntas en el chat, podemos tener un par de minutos para responderlas también. Sí, tenemos una pregunta de parte de Rosa que dice lo siguiente: ¿qué tan factible es implementar un sistema de humedales con biojardineras para una comunidad de unas 12 familias? ¿Y si se podría utilizar para riego o se necesitaría un tratamiento adicional? Es súper factible, es sencillo. Nosotros hemos implementado ese tipo de sistemas desde una casa hasta 10,000 habitantes, ¿no? Y funcionan muy bien. Respecto al riego, depende qué quiere regar, ¿no? Si uno va a regar parques y jardines, forestación, plantas de tallo alto, etcétera, es suficiente con ese tratamiento, no hay ningún problema. Si uno quiere regar hortalizas, por ejemplo, en ese caso sí necesitamos agua desinfectada y necesitaríamos un tratamiento adicional. Tenemos otro comentario que dice: entiendo que la gestión propuesta de reuso de agua se basa en la no asignación de derechos a terceros, pero sí en la gestión de aguas desde una planta de tratamiento de agua residual. ¿Qué herramientas se cuentan para incentivar la instalación de sistemas tecnificados y la producción de cultivos de mayor rentabilidad que no sean hortalizas menores? Ya, bueno, el tema de incentivos y regulación y a quién y en qué condiciones se puede entregar o no se puede entregar el agua, eso varía mucho dependiendo de la normativa y la legislación de cada país, ¿no? Pero lo que siempre tenemos que tomar en cuenta es la situación inicial antes del tratamiento y reuso, ¿no? Lo que ocurre en muchas partes es que
el reuso de aguas de alcantarillado se da por defecto, de manera directa o indirecta. Entonces, por ejemplo, puede haber agua de alcantarillado, y de hecho hay en todas partes de América Latina y el Caribe, que se está descargando directamente a un río sin tratamiento, ¿no? Y aguas abajo, los agricultores están utilizando esa agua del río para regar sus cultivos, pero esa agua del río ya está contaminada, ya está con aguas residuales. Entonces, estamos haciendo, en ese caso, un reuso indirecto. En otros casos, la situación es un poco más peligrosa, digamos, más crítica, porque hay una descarga de alcantarillado en cierto lugar y esa descarga se la está utilizando directamente para regar, sin diluirla en el río, digamos, directamente para riego, incluso para riego de hortalizas, ¿no? Esto sí conlleva una serie de riesgos, etcétera, pero se da, se da. O sea, esa agua está ahí y no es de nadie y la gente la está usando, ¿no? Entonces, un proyecto de tratamiento y reuso siempre va a ir a mejorar esa situación, ¿no? El problema es que muchas veces los controles ambientales, la normativa municipal o estatal, etcétera, viene a controlar esa planta de tratamiento que está luego como fuente de un regante o de un agricultor, ¿no? Entonces, cuando uno tiene ahí la planta de tratamiento, tiene todos los controles ambientales, monitoreo, etcétera, para ver que cumpla, ¿no? Pero cuando no había esa planta y el agua estaba ahí y la gente la estaba utilizando de manera directa o indirecta, no hay mucho control, ¿no? Entonces, ese es el tema, digamos, delicado que hay que ver en cada lugar. Y lo que hay que demostrar es que con los sistemas de tratamiento y reuso siempre estamos yendo un paso más allá y siempre vamos a generar un impacto ambiental positivo, porque es mejor que haya una planta de tratamiento a que no haya, ¿no es cierto? Y luego está el problema de quién es esa agua, ¿no es cierto? Y ahí hay problemas de normativa que ahorita los distintos países están resolviendo, ¿no? Esa agua es de la municipalidad, es del Estado, es de quien ha invertido en el tratamiento de esa agua, es del utility que está tratando el agua, ¿no? Entonces, ahí hay que verlo en cada caso. En el tema descentralizado, eso es mucho más sencillo normalmente, ¿no? Cuando uno va a tratar de manera descentralizada un condominio, un edificio, un reuso de un colegio, una institución, etcétera, entonces, primero que son volúmenes mucho más chicos que normalmente sí se pueden reusar o infiltrar totalmente a nivel local, ¿no? Entonces ahí no hay mucho complicación con tema de propiedad de las aguas, costos, ingresos, ¿no? Es más que todo para reusar el agua, en ese caso me ahorro costo de agua fresca, ¿no? O reusar en riego, entonces uso menos agua limpia para regar y ahorro costos, ¿no? Muchas gracias. También preguntan, ¿cómo maneja el porcentaje de crecimiento demográfico para poder dar las dimensiones adecuadas de la planta? Muy buena pregunta, buenísima pregunta. Y es un tema que hubiera sido interesante tocarlo en la presentación. Hay problemas y oportunidades en la forma en cómo prevemos la población futura. Número uno, la tenemos que prever. Número dos, la forma en que lo hacemos normalmente es diseñamos una planta de tratamiento a 20, 30 años de horizonte, ¿no? Lo que está bien porque no podemos diseñarla para la demanda solamente actual, tenemos que ver con futuro, ¿no es cierto? Pero el problema es que cuando hacemos de esa forma, no vas a tener la población final al día siguiente ni en un año, ¿no? Tienes que esperar 30 años. Entonces, hay muchos de los componentes de la planta que duran menos de 30 años, como por ejemplo las bombas, algunos filtros, dosificadores, parte eléctrica, etcétera, ¿no? Entonces, es mucho mejor, o al menos es lo que yo recomiendo, que esa capacidad de tratamiento se la vaya ampliando de manera modular, ¿no? Entonces, es mejor hacer una fase 1 de la planta con un módulo para los próximos 10 años, digamos, y luego una fase 2 para los años 20 o 10 a 30, digamos, ¿no? O dos fases, 15 y 15 años, algo así, ¿no? Entonces, de esa manera, no tenemos que invertir todo ahora,
¿no? Sí tenemos que diseñar para eso, tiene que haber esa flexibilidad, digamos, de diseñar en módulos, pero podemos ir implementando de una manera escalonada, de una manera incremental, ¿no? Y lo mismo ocurre con el tema de centralizado versus descentralizado, ¿no? Cuando hacemos un tratamiento centralizado, tenemos que prever esa capacidad, porque al mismo lugar va a llegar más agua en el futuro. Sin embargo, cuando distribuimos el tratamiento, entonces la ciudad puede ir creciendo y a medida que crecen la ciudad y los servicios van a irse aumentando más plantas de tratamiento, ¿no? Ese es el concepto de la telefonía celular, por ejemplo, ¿no? No necesito una antena de celular para toda una gran ciudad, sino que tengo una antena para la ciudad o varias antenas para la ciudad, pero a medida que crece la ciudad voy a ir poniendo antenas adicionales, crece de manera orgánica, de manera celular, y por eso se llama el sistema de telefonía celular, ¿no? Entonces, en el tema, para responder esa pregunta, sí tenemos que tomar la capacidad futura, ¿no? Pero podemos ver también de hacerlo de manera modular. Muchísimas gracias, Gustavo. Por cuestiones de tiempo, vamos a dejar la sección de preguntas hasta aquí. Excelente, muchas gracias. Le paso la batuta a Julio entonces para la parte final de la sesión y el cierre. Gracias a todos. Muchas gracias, Gustavo. Espero hayan podido todos completar la encuesta de evaluación. Igualmente los invitamos a unirse a nosotros la próxima semana a la misma hora en estudios de caso, implementación de sistemas de reuso de mediana escala. Y recordar que tenemos todos los materiales disponibles en el sitio web de Crew Plus Academy para que los puedan consultar en cualquier momento y con toda tranquilidad. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y esperamos escucharlos pronto de nuevo. Que tengan buen día.